Ok, en esta ocasión voy a conversar un poco acerca de lo que son las medidas de dispersión. Así rápido, rápido, no voy a hacer mucho detalle. Eh, Vamos a suponer que yo quiero estudiar el peso, la talla, los niveles C4, los niveles de plaquetas, cualquier cosa que se mida con un número, un individuo, que son varias numéricas para una población dada, Estocolmo, México, Madrid, Panamá, Bogotá, Santiago de Chile, Santiago de Cuba, no importa. No tiene ninguna importancia eso, lo importante es que esas medidas, la forma en que yo voy a representar a cada una de esas ciudades que he mencionado para la variable numérica que yo quiero medir, es mediante el promedio. Sin embargo, otra medida de tendencia central, usualmente lo más frecuente es el promedio, por eso yo hablo de eso, ¿no? En inglés la palabra para decir promedio es mean o average. Sin embargo, el promedio por sí solo no describe a toda la población, ¿no? Porque hay gente que está arriba y abajo del promedio, ¿no? Como pueden entender, hay gente alta y baja, etcétera, ¿no? Hay gente pesada, gente más flaca, etcétera, ¿no? Entonces, para resolver parcialmente ese problema, se ha creado los estadísticos han creado una cosa que es las medidas de dispersión, ¿no? Las medidas de dispersión nos indican qué tan separado está la población en general de esta medida de tendencia central, que usualmente es el promedio, mediano, lo que sea. Entonces, hay muchas medidas de dispersión. La más sencilla, que casi nunca se usa, es el rango. O sea, el rango no es más que la diferencia entre el valor más alto menos el valor más alto menos el valor más bajo en nuestra variable numérica que estamos midiendo. Y, pero la que más se utiliza son la desviación estándar y el error estándar. La desviación estándar, para definirla de una manera muy sencilla, no es más que la diferencia bueno, hay una cosa que se llama residuo, antes que continúe, el residuo no es más que la diferencia entre el promedio y cada uno de los diferentes valores eh, de cada individuo de la población. Ese es un residuo, ¿no? Entonces, los residuos pueden tener diferentes signos, hay residuos negativos o positivos dependiendo de que estemos restando. Si restamos el promedio menos cada uno de los individuos, resulta ser que cuando restamos el promedio menos un individuo que tiene un valor muy bajo de peso, talla, etcétera, entonces ese residuo es positivo, ¿no? Pero si restamos un individuo con un promedio o sea, restamos un individuo mucho más alto que el promedio, entonces ese valor va a ser negativo, ¿no? Sabemos que cuando restamos cosas positivas y negativas es medio enredado, ¿no? Entonces lo que han hecho los estadísticos es simplemente elevan al cuadrado, o cuando usted eleva al cuadrado las cosas negativas por arte de Maya se convierten en positivas. Y entonces al elevar al cuadrado, entonces ellos elevan al cuadrado cada uno de esos residuos, lo suman y la suma de esa le sacan la raíz cuadrada. Y esa es eh, la desviación estándar, ¿no? Entonces, el error estándar es una cosa que se parece a la desviación estándar, pero no es lo mismo. Y vamos a ver por qué. Para poder entender lo que es el error estándar, que eso es lo que más se utiliza, en realidad mucho más que la versión estándar, debemos tener en cuenta que, por ejemplo, si yo quiero medir, dígame algo, el peso, la talla, no sé, cualquier cosa que se mida con números, niveles de anticuerpos, lo que sea, de una población dada, vamos a suponer la Ciudad de México, que no sé cuánto, tiene muchos millones de habitantes. Eso representa mucho dinero, medir algo tan sencillo como el peso, ¿no? Ni hablar de anticuerpos, otras cosas, ¿no? Entonces, hace un par de años atrás, muchos años atrás, se inventó una cosa que se llama las medidas de tendencia. Ya, disculpe, el teorema límite central, ¿no? El teorema límite central establece que cuando nosotros vamos a medir una muestra de una población, que es lo que usualmente tenemos, la muestra de la población representa en cierto porcentaje, etcétera, que vamos a ver más adelante, representa el promedio de la muestra, representa el promedio de la población. Entonces, la probabilidad de que
de que nosotros, de que el promedio de la población caiga dentro de la muestra va a estar representada por ciertos límites de confianza, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, para calcular esos límites de confianza, es decir, qué porcentaje, qué probabilidad hay que la población, que el promedio de la población caiga dentro del tamaño, dentro de mi muestra, debemos utilizar lo que es el error estándar, que no es más que la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, o de, de personas involucradas. Entonces, eso es lo que es las unidades de dispersión que más se utilizan. Hay otras más, pero no quiero enredarle la vida ahorita porque vamos a ver cosas más interesantes de aquí en adelante. Otra cosa más importante que necesito que comenten, si hay alguna duda, si les gustan los videos, qué sé yo, ustedes pueden comentar, ¿no? Y eh, yo los escucharé y, bueno, esperemos que aprendan un poquito con esto, ¿no? Ok, chao, me despido desde Estocolmo, Tumba, y nos vemos en el próximo video.